Queridos hermanos, ¿cómo están? Espero que se encuentren de lo mejor. Mi nombre es Abisai Ochoa y bueno, el día de hoy estoy un poquito resfriado, pero a pesar de eso quería compartirles un poco de contenido. En este caso vamos a reaccionar a una entrevista a un ex sacerdote ortodoxo que ahora es pastor luterano. Y la pregunta es específicamente acerca de la sola fide. La conversación es alrededor de la sola fide. Recuerda que puedes suscribirte a este canal, dejar tu comentario. Y bueno, tu comentario habla acerca de ti. Recuerda dejar un comentario respetuoso que refleje que eres una nueva criatura, que hable bien de tu relación con Dios. Entonces, vamos a poner el video por acá y vamos a hablar de este tema interesante Since we're que talking about es the beating heart of the relacionado a la sola fide. Entonces, vamos a escuchar la pregunta. since we're talking about the beating heart of the Reformation, it has been said that justification is the article by which the church stands and falls. Y bueno, aquí como lo dice tal cual, ¿no? La pregunta de la sola fide siempre va en relación a la justificación. Porque después hay quien se opone al término, pero no lo está relacionando en el contexto debido. Entonces, hablamos sola fide, nos referimos a la justificación por la sola fe. In fact, sola fide was the doctrine really at the heart of the Reformation. And so, why do Lutherans get justification right, especially in comparison to the Eastern Orthodox? And why is sola fide worth fighting for? That is a really big question, because sola fide, and I guess you could say it is really the gospel in a nutshell, because the gospel is the proclamation that Jesus Christ died for our sins in our place and on our behalf, turned away the wrath of God. Está súper interesante lo que dice el pastor Joshua. Se hace maldición, porque escrito está maldito el que muere colgado de un madero. Bueno, él recibe todas esas cargas en nuestro pecado para darnos vida, una vida nueva, para justificarnos delante del Padre. Y bueno, eso es de lo que va justamente la sola fide, que no es por obras mías, que no es por mérito humano, como hacemos mucho énfasis, bueno, en este canal. Por ejemplo, en estos días que hemos estado reaccionando al testimonio de 8 horas en el cielo de Ricardo Cid, pues entramos en una evidente contradicción entre lo que él cuenta, de esfuerzos, de tener que estar orando 7 horas, de perder la fuerza, bueno, de mi sacrificio, constantemente, ¿qué es lo que hago yo? Les ponía también un testimonio anteriormente de una persona que recalcaba mucho, bueno, tengo que viajar tantas horas para llegar a la iglesia, y bueno, un sinfín de cosas que el hombre en su necesidad de colocar también lo que está haciendo, sumar su granito de arena, pues va confundido a tratar de llegar a Dios por medio de méritos humanos, ¿no? Y que después obviamente quien va a hacer objeción a esto va a decir, bueno, la escritura también dice en Santiago que una fe sin obras es muerta, pero bueno, vaya, el principio, como bien lo está diciendo el pastor Joshua en este video, no va justamente de que no tengas buenas obras, sino de cuál es esa obra que te justifica. O sea, mm, por tus buenas obras, por seguir la ley, no llegas a la salvación, ¿vale? Aquí, pues, obviamente se entra en conflicto con muchas interpretaciones que personas le dan a llegar a esa justificación, ¿no? Está quien quiere seguir todavía la ley mosaica. Entonces, eh, hablamos de una justificación delante de Dios que es únicamente por la fe. Entonces, quien no esté de acuerdo, por ejemplo, con el principio de la sola fe, lo que tiene que mostrar mira, no, yo te demuestro que no, que tienes que hacer todo esto para que consigas la justificación delante de Dios. Y es bien, por eso les digo, es tan bello esta forma de verlo, ¿no? De cómo se presenta el principio, justamente como un resumen de las buenas noticias, de que Jesús, quien vino a nacer entre nosotros, eh, que se humilló a sí mismo, ajá, que vino en forma de siervo, que fue...
pobre, que conoció el dolor, que conoció la necesidad, la tristeza. Ayer en catecismo, eh, bueno, se tocaba ese tema, justamente Jesús, mira, era tan pobre que inclusive fue sepultado en un sepulcro prestado. Imagínate cómo va a ser eso. Y después Dios mismo, bueno, él mismo, en ya su naturaleza divina, pues está ahora con una corona que no es de espinas, ¿no? Él está sentado a la diestra del Padre. Pero bueno, regresando a la parte de la sola fide, bueno, se trata justamente de esa justificación de la cual habla Pablo. Encontramos, por ejemplo, en Romanos, bueno, desde el capítulo 3, que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. En Romanos. También en Efesios encontramos que por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no es por obras, para que nadie se gloríe. Y bueno, alguien diría, bueno, sí, pero ¿qué dice Santiago? Y por ejemplo, lo que dice Santiago es, la fe sin obras es muerta, pero no está diciendo que las obras salvan, sino que una fe genuina produce frutos visibles, a la cual pues nosotros decimos amén. Las obras son una evidencia de una fe viva, no la causa de la justificación. Entonces quien se opone al término, al concepto, realmente para que no ataque algo que no es la sola fide, tiene que demostrar que en efecto hay algo aparte del el sacrificio de Jesús que nos otorga la justificación. From mankind, so that in him we actually have the righteousness of God, not the righteousness of me, but the righteousness of him, and so he becomes our external righteousness. So, like, for example, when David slew Goliath, it was an objective thing that he did. He slew Goliath. That objectively set the Israelites free from the Philistines. So it's like we can actually go. Bueno, aquí pone un ejemplo, ¿no? El momento en el que es una obra objetiva. No es lo que la gente dice, ayúdate, que yo te ayudaré. No es, yo sumo esta parte, es como por ejemplo lo que él dice en el relato de David contra Goliat. David mata a Goliat, los israelitas ahora son libres. Así que esto lo pone como un ejemplo de esa obra redentora que Jesús hace. Go around and tell people that Jesus Christ died for your sins, which some versions of the atonement or some versions of non-atonement can't really say. And so if I go up to someone and say, Jesus defeated death, okay, cool. But if it's a little bit different than say Jesus atoned for all of your sin. So Completamente de acuerdo con lo que dice el pastor. ¿Cómo es esta obra de redención en la que uno puede decir, bueno, Jesús venció a la muerte, y a eso todos decimos amén? Pero además Él expió todos tus pecados. Él es el Cordero perfecto. Él es el sacrificio perfecto. Solo Él pudo disipar la ira que nosotros debíamos recibir. Jesús hizo expiación por nuestros pecados. Así que esa es la justificación. Entonces, como les decía, podemos hablar de los frutos, sí, de dicha fe, de dicha redención. Sin embargo, no se opone nunca a que nuestra justificación se dio enteramente por el sacrificio de Jesús. I think the reason that sola fide is the beating heart of the gospel and why it's so important and why we get it right is because it's the objective proclamation of the gospel that makes the church to even exist. Otherwise, we just turn into a sacrifice. Muy interesante llamarlo una, bueno, ¿cómo lo llamaba él? Gospel and why it's so important and why we get it right is because it's the objective proclamation of proclamación objetiva. La proclamación objetiva. Cristo murió en la cruz por tus pecados, sí. Sin embargo, pues bueno, nosotros no somos antinomianos, no vamos a decir que nos vamos a portar como sea porque Jesús ya murió por nosotros. También encontramos en la Escritura que
em, la forma en como hijos de Dios debemos de dar frutos. Entonces, cuando nosotros encontramos que las buenas obras son necesarias, ok, pero son un resultado, no son la causa, ¿no? Es decir, eh, las buenas obras no hacen al hombre justificado, no hacen que el hombre pueda llegar al cielo por su propio mérito o esfuerzo. Entonces, un hombre justificado por la fe produce buenas obras como fruto de esa fe, no que esas obras lo lleven a su justificación, a su salvación. Entonces la proclamación objetiva del Evangelio se puede decir que la encontramos de esta forma, en que Jesús viene a morir por nosotros y eso produce la justificación, la reconciliación del hombre con su Hacedor. Of the gospel that makes the church to even exist. Otherwise, we just turn into like a religious system, like a theology of glory. Like we just kind of get this gradated way up to God, and Jesus is just kind of like this avatar who came down, and if we imitate him properly, we'll harmonize ourselves with. Sí, justamente, ¿no? O sea, no es como, bueno, eso tiene su nombre, ¿no? No es Jesús ejemplo, es Jesús nuestro Señor, nuestro Dios. No es que vamos a seguir la actitud, el buen ejemplo que Jesús dejó para encontrar esa salvación, sino que nosotros tenemos que aceptar que Él hizo, Él pagó, Él llevó sobre sus hombros la cruz que a nosotros nos correspondía llevar. Bueno, que el Evangelio también dice, cada uno tome cada día su cruz y sígame, pero Él hizo el sacrificio perfecto. Las escrituras, en este sentido, no ponen a las obras al mismo nivel que la fe como medio de salvación. No que las obras sean malas, porque uno debe dar frutos, unos frutos que, como ya lo decíamos anteriormente, bueno, van a reflejar justamente esa vida que nosotros llevamos dentro de Él, en Él, que vivimos en Él. Entonces, eh, nosotros no podemos dejarnos arrastrar justamente por, no sé, por esta forma de creer en que nosotros añadimos algo más a lo que ya se hizo en la obra redentora. El sacrificio del Señor fue una vez y para siempre y es suficiente si nosotros podemos aceptar y podemos creer en el Señor Jesús. Heaven, so that we can kind of pass through the toll houses, and escape, into heaven. And so I think it's the actual comforting and objective fact that Christ himself did it. And otherwise, I don't really know what we're telling people. Mm. So for There was more someone, to your question that I think I probably missed too. What else did I miss in there? yeah, I mean, I think that was good. Why? I guess, and maybe this could be both from a theological standpoint, or also even from a day to day practical standpoint. Why is sola fide worth fighting for? Because one of the things that I've come to realize over time, and that I'm hoping to be able to establish in my channel a lot more moving forward, is I think sometimes I've known people both online and these various ministries and stuff where sometimes it can be kind of perplexing when it's like we're talking to someone who, let's say, is very anxious, as we'll talk about in a minute, and they've fallen into the claws of the ecclesialist apologetic, whether it's from the Roman Catholic side or the Eastern Orthodox side, and we'll start to educate and help educate and be loving to this person and explain away, all right, a lot of these bad arguments that they've been loaded. Por ejemplo, algo interesante de esto es que explicar la sola fide, la sola fe, ya no simplemente es de llevarla y exponerla hacia, como lo dice Javier, hacia los católicos romanos o hacia los ortodoxos, sino es algo que también debemos exponer entre evangélicos y protestantes, porque se ha perdido, no se vive ya ese principio que nosotros encontramos, bueno, en las escrituras, ¿no? Que
es esta fe que obra para que nosotros tengamos nuestra justificación. Entonces, ahora encontramos a muchas personas viviendo experiencias y como lo decía hace un momento, ¿no? En el testimonio de Ricardo Cid, hay gente que sustituye dichas experiencias y las sube a ese nivel. Entonces, en última instancia, ahí se pierde la salvación, porque la salvación viene por el oír y por el oír palabra de Dios. It up with. And yet people will sometimes just leave anyway. And they'll go to Rome or they'll go to the East. And it can be kind of perplexing sometimes where it's like, well, this is so weird. Like this person didn't really have any arguments. And something I've come to realize over time is that I think part of the reason that happens is that even if the person is not like, oh, here's, my list of syllogisms or whatever, um, there is something positive that they've been sold on and that they are feeling drawn to. And sometimes I think our apologetic can make the mistake of simply, rightfully so, poking holes in a lot of these things that are really bad and silly and wrong from these other traditions. But then not as much of a robust job is done in presenting the positive side and why is this something to believe in. And so I'm curious there from a personal standpoint or like a day-to-day practical standpoint, why is the Lutheran understanding of sola fide worth fighting for in that regard? I like the way that Pastor Brian Wolfmueller puts it when he says the gospel is for Christians too. Because the gospel is the proclamation that Christ has won and we are free. And so every problem that we have on a daily basis with our flesh is to fall back into some kind of slavery to its worldview, its mindset, its motives, its drives, its assumptions, its sin, its desires, its passions. And so as our flesh falls into that, as we're constantly being drawn by the flesh into the gravity well, of our passions, what do we need? We need freedom. And it's the gospel that is the proclamation of that freedom. And so it gives us a superior word to trust in, so it's not that we pull ourselves up by our own boots. Y bueno, por ejemplo, aquí es importante lo que dice, ¿no? El tema bueno, nosotros encontramos una libertad. ¿Por qué? Porque yo sé y yo confío en que mi salvación descansa en esa justificación. Y alguien aquí puede decir, bueno, es que la sola fe es como que te va a llevar al hacer, bueno, a decir, bueno, yo ya no tengo que hacer nada porque ya Jesús lleva en sí mismo toda la carga de mi pecado, ya no tengo que hacer nada, pero la verdad es que la fe no es pasiva, ¿no? De cierta forma, la fe viva transforma al creyente y lo lleva, pues, a, como lo dice el libro de Santiago, a las buenas obras, pero no por obligación, no que las tenga que hacer para que logre alcanzar la justificación, sino como una expresión, pues, en este caso, de la gratitud. Entonces, eh, por ejemplo, hablando de esto mismo, no se está hablando de que la justificación delante de Dios sea por las buenas obras, sino de la demostración de la fe delante de los demás. La fe verdadera se manifiesta en ese sentido en obras, ¿no? Entonces, no es como tal que ya el cristiano ahora viva en una pereza y que no tenga que hacer, bueno, pues realmente en nada, pero sí que su paz y su seguridad van a descansar. Entonces la fe da al creyente la certeza de su salvación, que no está basada en su esfuerzo o en su desempeño, sino en la obra perfecta de Jesús en la cruz del Calvario. Vean lo fascinante que es eso. Y bueno, pues la razón y el motivo de quien diga, bueno, es que eso no me cuadra a mí, eso es algo que yo no puedo entender. Y bueno, aquí sucede lo de siempre, ¿no? Cuando se trata de hacer racional eh, la fe y de no poder descansar en Dios justamente, bueno, ese es el misterio del amor de Dios hacia nosotros. Bootstraps, but it actually allows us to rest. Theosis gets people working on like a hamster wheel.
And so I think that's the promise, like this false promise that they give. It's why people convert to Buddhism. It's why people convert to yoga. It's why people convert to Bueno, y aquí la verdad importante, ¿no? O sea, no es nada más de quién se va, pues en este caso de la iglesia evangélica, porque no entiende el término de la sola fide, que mi fe descanse en el sacrificio perfecto, en la obra perfecta de Cristo. Yo tengo que necesariamente hacer algo. Entonces nos vamos al yoga, nos vamos al budismo y buscamos alguna otra expresión en la que yo pueda cooperar de la salvación. some forms of Hinduism, where it's like it seems like you have like this gradated track. Like if you just do the things, it will comfort you, because there's these really, really powerful psychological forces at work in our soul. And so these people that get trapped by this anxiety, they link it up with these theological questions. And I would actually start to poke into that area. It's like, I don't know if the anxiety is really coming from, I think it's just like gaming your theological mind, these sort of like really kind of primal fears or something like that. And they think that if they go to these places and they start doing this work, then they're in the one true place. But then people fall out of the Eastern Orthodox Church all of the time. I knew a guy, he went from the Eastern Orthodox Church to the Roman Catholic to the Coptic, and then he ended up, I think, back in the Roman Catholic. And it was just like anxiety is what anxiety does. Es cierto, se puede vivir con esa ansiedad, ¿no? Saber si justamente sí estoy haciendo lo correcto, ¿no? Y entonces, cuando necesitamos la liberación, el perdón de nuestros pecados, bueno, aquí es a donde toca, Señor, tú hiciste un sacrificio perfecto. Mi pecado es malo, es terrible, yo no puedo habitar en el lugar celestial que tienes preparado para nosotros, pero ha sido tu sacrificio. Yo tengo que creer que tu sacrificio es mi consuelo, que, bueno, no depende de mí, no depende de nadie, de ningún ser humano, sino de Cristo. Esto a través de la fe, que es un regalo que hemos recibido de parte de nuestro Dios. But I think the gospel is worth fighting for because it's our sword, it's our victory, it's the completion of all of the things, and it's the beginning of it, and it's the initiation, and it's the continuity of it, and it's the word that gives us Jesus himself. So it even gives us Jesus, which is a union with him. And so like the gospel is everything to me. It's like a shining sun. So it's like it's yeah, it's almost so overwhelming. It's hard to even know what to say, because the gospel gives us Jesus, and that's what we need. Yeah. Amén. Sí, pues esto es, bueno, el contenido que hoy les traigo, una pequeña reacción a esta conversación. Entonces, no solamente forma parte central del porqué de la reforma, sino también es un mensaje de consuelo. Nos recuerda que la justificación no depende de nosotros, sino de Cristo, que esto se da a través de la fe, que recibimos su justicia perfecta, que somos reconciliados con Dios y que a partir de ahí podemos vivir para, bueno, enteramente, como lo decía el pastor, ese evangelio que es abrumador para nosotros. Pero cómo es que el Hijo de Dios va a descender y cómo se va a hacer carne y cómo que sobre él va a cargar nuestro pecado, y luego un montón de preguntas más, y por qué él vino a vivir en pobreza, eso no tiene sentido. Y bueno, así también fue una de las batallas que tuvo la iglesia primitiva, ¿no? De este Dios al que no le encontramos forma de cómo llevarlo al raciocinio humano. Entonces esa verdadera libertad de la esclavitud del pecado se da a través de Cristo, y no, como lo decía hace un momento, que bueno, vamos a estar peleados con las buenas obras, sino que las buenas obras van a ser el fruto de esa fe, no que esas buenas obras nos van a conducir a la salvación.
Y bueno, ando un poquito malo de la garganta, pero ha sido todo un placer traer para ustedes esta información. Dejen su comentario. Recuerden nuevamente, la forma en cómo se expresen habla de ustedes. Que Dios los bendiga grandemente. Recuerden suscribirse al canal del Catecúmeno Luterano. Me gustaría leerlos. Dejen su comentario y que Dios los bendiga mucho. Bye.